Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida al apóstol Gregor Sánchez de la Iglesia Avivamiento Emmanuel. Bienvenido, apóstol. Gracias. ¿Cómo le va? Bueno, gracias a Dios. por venir. Bien. Usted, bueno, nos pidió venir al programa porque tiene un evento que va a ser el próximo 2 de agosto, el Jesús Fest. Y bueno, Jesús ama a Venezuela, es el mensaje central de este evento, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, comencemos por allí. Bienvenido. Bueno, de verdad que yo creo que es tan importante que una nación esté clara en lo que Dios tiene, en los planes. Primero, que Dios es un Dios de planes y Dios es un Dios de propósito. Dios siempre ha querido el bien de las naciones y la Biblia dice que Él gobierna sobre las naciones. Quizás alguno pudiese decir, ¿gobierna Dios sobre las naciones? Sí. Él ha venido, porque la forma como Dios habla es a través de los profetas, Vladimir, y hay varias historias, me gustaría compartirla, lo que podamos alcanzar. Claro. Hay varias historias, pero una de ellas es Ezequiel. En el libro de Ezequiel se habla de la condición de una situación crítica y difícil de una nación, donde Dios levanta un profeta y él lo lleva a esa nación, pero dice que, y un profeta es una persona que oye de Dios y va a emitir un mensaje a través de esa persona escogida, pero él lo envía para que observe la problemática, porque Dios está consciente de los problemas de las naciones. La gente podría estar pensando que Dios está a un lado o Dios no atiende problemas de las naciones. Dice que Dios envió, dice que fue enviado a un lugar donde habían huesos secos. Los huesos secos representan la familia y dice que los huesos estaban fragmentados, había un conflicto que no era nada fácil. Pero Dios le hace una pregunta a él, al profeta, y le dice, ¿vivirán esos huesos? Si esos huesos representan una nación que están fragmentados y tenían un grave conflicto, Dios quiere saber cómo está nuestra fe. Creemos nosotros que Dios puede cambiar la condición o la situación de una nación. Ahora, apóstol, si alguien con todo su derecho llega a dudar de eso que usted está diciendo y dice, bueno, pero ¿por qué Dios ha permitido que Venezuela esté como esté si Él gobierna las naciones? ¿Por qué el gobierno de Dios permite que pasen cosas terribles en Venezuela? Bueno, yo pienso que hay varias cosas por las que pudiesen estar sucediendo cosas en las naciones. Dios es un Dios de plan. Él tiene la palabra. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir a la familia. Y lo que Él desea es que vivamos apegados bajo los principios bíblicos. La cuestión es cuando la gente se desconecta de Dios, que no tome en cuenta a Dios. Dios le decía en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 25, decía, pero veo que la fe de ustedes es lenta. Ustedes están atrasados en su fe. Gente que le costaba creer quizás por el estado del corazón, porque con el corazón se cree. Si nosotros creemos, vamos a proyectar lo que Él estableció en su palabra. Te voy a dar un vivo ejemplo. Abraham fue el padre de la fe. Y la Biblia dice que él creyó completamente lo que Dios había dicho. Él creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es un Dios de promesas. Él promete bendiciones sobreabundantes para las naciones. Y dice, Abraham no se debilitó en su fe. Él no se debilitó, sino que creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que él había dicho. Y yo creo que hay cosas que él ha hablado para Venezuela. Por ejemplo, Dios ha dicho, yo estando en África, Dios me habló y me dijo, la ayuda divina viene para Venezuela. Normalmente la gente piensa, yo creo que este conflicto que estamos viviendo actualmente, esto como que no tiene solución, o de pronto otros piensan que dentro de 40 años, pero porque no conocen a Dios. Si alguien le dice, bueno, demuéstreme que Dios le habló, ¿cómo puede usted probar eso? Bueno, porque la Biblia lo enseña. Sí, o sea, es como en una familia. Si en una familia el papá y el hijo, la esposa, no se comunica, sin comunicación la familia no puede funcionar. Ahora, Él es el Padre Celestial. Él es un Padre que se comunica con sus hijos. Espiritualmente se comunica a través de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si alguien dice, Dios se comunicó conmigo y utiliza la fe de la gente para hacer cosas que no se deben hacer en nombre de Dios, o para justificar cosas que no se deben justificar en nombre de Dios?
puede haber ese problema, ¿no? Puede Claro haber que sí, ¿ah? claro que sí. O sea, si tú entras a las redes sociales te vas a encontrar a mucha gente diciendo cosas, pero lo importante, una cosa, Vladimir, es que Dios apresura la palabra que Él dijo. Él apresura para que se cumpla la palabra que Él dijo. Él dijo, Él lo habló. La ayuda divina viene para Venezuela. O sea, lo que va a trascender y lo que va a cambiar la historia en nuestra nación es que lo conozcamos a Él. Es tan importante que las naciones conozcan a Dios, que las naciones oigan de Él y podamos proyectar su palabra. A mí me pasó particularmente, yo estuve muerto, desahuciado. La ciencia médica le dijo a mi familia, busquen los servicios de una funeraria que él no va a vivir. Y la doctora no sabía que yo podía oír. Yeyuno, colon, mesocolon. Bueno, lo único que yo podía hacer era esto. Estaba listo. Pero cuando la doctora le está entregando la guardia, la terapia intensiva a la otra, le pregunta, ¿y a ese? Dijo, no podemos hacer nada, estamos esperando que muera. ¿Cuál era su enfermedad? Yeyuno, colon, mesocolon, estaba afectado. O sea, mandaron a buscar los servicios de una funeraria. Pero en ese momento yo me acordé de mi hijo, de mi hija, Wilson, Marjorie, y dije, Dios, ¿qué va a hacer de mis hijos? Yo le dije a él, si eso es verdad que tú existes, que tú hablas, porque dicen que tú hablas, dicen que tú existes, dicen que tú sanas, dicen muchas cosas, pero yo nunca te he podido a ti ver. Y yo le dije esto, si eso es verdad que tú existes, si tú te manifiestas y me sanas, yo me comprometo a servirte. Jesús se me apareció y Él me habló. Él es real, Jesús habla, Jesús atiende a la familia y Él me dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ya en ese momento usted era apóstol o no era todavía? Era pastor. Era pastor. Era pastor. Él me dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vladimir, una cosa es hablar en la religión. Yo tengo 2 hermanas que eran monjas y me habían hablado, pero nunca había oído a Dios. Nunca había tenido un contacto con Dios. Yo me encontré con Dios. Él se reveló a mi vida. Después que Él me dijo, yo comencé a ver la vida, porque yo la estaba viviendo era a blanco y negro. Cuando te conectas con Jesús, la vida te cambia. Te redirecciona. Los doctores decían, bueno, sencillamente no sé qué pasó. Dios te devolvió a ti. Y yo comprendí que cuando tú hablas con Dios, las cosas pueden cambiar. La familia puede estar viviendo cualquier situación crítica, cualquier problemática, pero si hablas con Dios, Dios va a darle un giro a cualquier situación. Le voy a hacer una pregunta sobre política. ¿Dios habla con la gente que manda en el gobierno y con la gente que manda en la oposición? Sí, porque es que Dios no quiere que ninguno se pierda. Ajá. ¿Y ellos le hacen caso o no le hacen caso? Bueno, cada persona tiene que tomar la decisión. Si piensa oigo, usted? la Biblia dice que si oyes atentamente para obedecer, yo te pongo por cabeza. El deseo de Dios es que tanto uno como el otro oigan para obedecer. Daniel oía a Dios y caminaba y estaba en el palacio y ministraba. Había una unción, había una gracia. El nombre de Jesús, el nombre de Dios había sido puesto en alto. O sea que yo creo, de hecho, él era un gobernador. Daniel temía a Dios. Daniel tenía una conexión con Dios. Daniel lo oía y él hablaba en altas esferas. Dios desea la comunicación con la familia. Ahora, cuando te explicaba ahorita, Vladimir, o sea, acerca de que había huesos secos, eso representa una nación, la nación de Israel. La gente pensó, y Dios se lo estaba diciendo al profeta para que lo anunciara a la nación. ¿Vivirán estos huesos? La pregunta que yo le hago a los amigos, a la familia, a toda esa gente preciosa que está conectada continuamente viendo este programa, o sea, vivirá, o sea, se levantará Venezuela, saldrá de esta situación. Yo te pregunto a ti, Vladimir, Dios se lo estaba preguntando a ellos. ¿Vivirán esos huesos? O sea, ¿vivirá esa nación? ¿Se levantará esa nación? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Venezuela saldrá, se quedará, se levantará o qué sucederá? Pero yo soy optimista. Yo creo que Venezuela va a superar sus problemas, de alguna manera. No sé qué planes tiene Dios, como usted muy bien dice, ¿no? Pero se demoran mucho esos planes de Dios con Venezuela, de acuerdo a lo que usted Yo creo, piensa. o sea, yo te voy a decir, Dios
Él habla y Él cumple. Yo sé que estaba desahuciado, me habló, me ministró. Bueno, ya tengo 32 años sirviendo a Dios. Pero yo creo que Venezuela sale de la crisis y se convierte en una nación modelo. Cuando Dios señala a una nación, cuando Dios marca a una nación con un propósito, o sea, lo que te quiero decir es que imposible que una nación fracase si está de la mano con Jesús. Dios tiene un propósito con Venezuela. Dios ama esta nación. Dios decidió levantar esta nación. Dios lo ha mostrado, Vladimir, a través de sueños, a través de los profetas. Hoy quizás de pronto estamos en la boca de tantas naciones, donde la gente está diciendo, wow, ¿y qué pasó con Venezuela? Yo voy a las naciones y predico en las naciones. ¿Pero qué pasó? ¿Se acabó? No, Venezuela no se acabó. Venezuela se va a levantar. Hay un Dios de poder, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Él levanta a esta nación. Las naciones serán testigos de lo que verán en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con el apóstol Gregor Sánchez y se va a incorporar a la conversación el pastor Arnaldo Araque. Ya venimos.